continuación vamos a escuchar la primera ponencia individual del día con el pediatra Santi Conde. Santi tiene una experiencia que contaros que va en esa línea, la diabetes en el tercer mundo. Creo que va a ser muy interesante para después comparar por lo menos lo que tenemos aquí. Fuerte aplauso para Santi, por favor. Bravo. Vamos. Buenos días a todos. Hay un compañero pediatra al que admiro, que tiene diabetes. Él suele decir que se siente afortunado de que le haya tocado vivirla en pleno siglo XXI, donde tenemos tantos medios para tratarla, porque ahora la diabetes te cambia la vida cuando antes te la quitaba. Yo me atrevo a añadir que eso solamente es cierto si tienes la suerte de vivir y nacer en un país como el nuestro, con recursos. Hoy vengo a contaros una historia. Podría hablar de pobreza, de hambre, de desigualdad o de otras enfermedades, pero esto es el Diabetes Experience Day, así que os voy a contar una historia de diabetes. Quizá no sea la más emocionante, pero es la que yo viví. En 2004, cuando aún era residente, fui a hacer un rotatorio a la ciudad de Higüey, en República Dominicana, en colaboración con Fundación Barceló. República Dominicana es un país con una gran riqueza histórica, natural, cultural y humana. Y además comparte la isla de la Española con Haití, el país más pobre de Latinoamérica, asolado por la pobreza, los ciclones y los terremotos. Miles de haitianos viven de forma irregular en Dominicana, hacinados en unas pequeñas aldeas que llaman batelles, sin apenas condiciones higiénicas. Su principal fuente de ingresos es la recolección de la caña de azúcar, en una cosa que ellos llaman la zafra. La zafra dura desde diciembre hasta junio y en ese tiempo tienen que conseguir ahorrar lo mínimo que puedan para sobrevivir hasta que vuelva a llegar diciembre y tengan otra fuente de ingresos. Yo llegué a Higüey a primeros de septiembre. Por las mañanas trabajaba en el hospital, que había sido construido por Medicus Mundi solo 10 años antes y ya estaba destrozado. Por las tardes prestábamos una asistencia sanitaria básica en los batelles. Recuerdo que una vez me trajeron una mujer haitiana con diabetes tipo 2 con el pie gangrenado por falta de medios y falta de tratamiento. La llevamos al hospital y lo primero que oí al llegar al hospital fue: «Eso le sucede porque no se cuida», como si ella tuviera otra opción. Aquello terminó en una amputación. A mediados de septiembre llegó el ciclón Jean. En Haití causó más de 1.300 muertos. En República Dominicana fue algo más benigno, pero aún así fueron días intensísimos. Niños perdidos, personas heridas por el ciclón, visitas a los refugios, campañas masivas de vacunación, incluso evacuaciones en helicóptero cuando el tiempo mejoró un poco. Os podría hablar durante horas de lo que viví en aquellos días, pero perdonadme, he venido a hablar no de mí, he venido a hablar de Rubén. Rubén era haitiano, tenía 17 años y vivía en uno de esos batelles. No recuerdo bien a qué edad le diagnosticaron de diabetes tipo 1, pero sé que en aquel momento ingresó en Robert Reed Cabral, el gran hospital pediátrico en Santo Domingo, en la capital. Y allí le enseñaron a manejarse con una pequeña cantidad de insulina, que no sé dónde compraba ni cómo conservaba, y simplemente unas tiras para medir cuerpos cetónicos y glucosa en orina, indicándole que si alguna vez se encontraba enfermo y estaban muy alterados esos valores, buscase ayuda en un hospital. Su padre era un pastor haitiano evangélico que solamente hablaba la lengua criolla, una mezcla del francés con dialectos africanos. No recuerdo bien por qué Rubén no tenía madre, y es que tal vez en aquellos días hablamos demasiado de diabetes y poco de otras cosas importantes. Encontré a Rubén cuando llegué al hospital la mañana del 12 de octubre. Estaba postrado en una cama. Tenía fiebre, estaba muy deshidratado. Su respiración era continua y jadeante y estaba prácticamente en coma. Era una cetoacidosis diabética grave. Su padre lo había conseguido traer desde el Batey al hospital la tarde anterior. A esas alturas del año no tenían ingresos y racionaban la insulina para intentar llegar hasta el final del otoño. La causa de la fiebre eran 2 enormes colecciones de pus que tenía en los brazos, originadas por inyectarse una y otra vez la insulina con las mismas agujas. La única ambulancia de la región llevaba meses fuera de servicio. El puente hacia Santo Domingo estaba destruido por el ciclón y los helicópteros se habían marchado hace días, así que tuvimos que asumir el cuidado de Rubén en el hospital de Higüey. Por eso saqué de mi maleta mi manual de cuidados intensivos pediátricos, busqué la página de cetoacidosis diabética y repasé lo que necesitábamos para tratarle. Una plantilla médica con endocrinólogo e intensivista, un equipo de enfermería especialista en diabetes,
bombas de infusión de precisión milimétrica, sistemas de monitorización continua en una unidad de cuidados intensivos, analíticas, gasometrías seriadas, control de diuresis y antibióticos de última generación. Perdonad, no os había dicho que mi manual se había escrito en un país con recursos como es España, pero que allí no teníamos nada de todo eso. Por suerte, la doctora Mercedes Rodríguez Rigual, que fue mi maestra en diabetes, me había dado un par de glucómetros y muchas tiras de glucemia que habían sobrado del anterior campamento. Así que, a falta de toda esa tecnología, empezamos a manejarle con dosis repetidas de insulina regular, una perfusión de suero fisiológico con un poco de glucosado cuando la glucemia bajaba demasiado. Controlábamos el potasio haciendo analíticas en un laboratorio privado para intentar ajustarlo lo mejor que podíamos. Los antibióticos únicos y básicos que teníamos. Aquello era más artesanía que medicina. Aquella noche me quedé con Rubén. Conseguimos mejorar la situación, sacarle un poquito de la cetoacidosis. Así que por la mañana él se despertó. A gritos nos pidió que le quitáramos la sonda de orina y le trajéramos algo de comida. Yo revisé la evolución con la internista, pautamos el tratamiento del día siguiente y me fui a descansar. Cuando llegué la mañana siguiente, Rubén volvía a estar igual que al principio, en coma y con los cuerpos cetónicos y la glucemia por las nubes. La plantilla de guardia del hospital era escasa, apenas tenía formación en diabetes y a lo mejor tampoco estaban muy motivados para tratar a fondo a un paciente haitiano. Rubén se había quedado solo y no había recibido los controles que habíamos pautado, ni mucho menos la insulina que necesitaba. Así que volvimos a empezar el trabajo de cero, pero con una diferencia. Esta vez intentamos enseñar a su padre cómo podía manejarlo. Os recuerdo, él no hablaba español, pero poco a poco, con las letras, con los dibujos, intentamos hacerle entender cómo pautábamos, cómo hacíamos los controles, pautábamos la insulina, cómo íbamos midiendo la cantidad de líquidos que pasaban por su cuerpo. De nuevo me quedé esa noche con él, lo estabilizamos, por la mañana estaba mejor, revisamos todo y me fui a descansar. A la mañana siguiente, Rubén seguía bastante mejor. Su padre le había hecho los controles tal y como los habíamos pautado. Nos había apuntado con su letra inexperta todos los resultados de las glucemias. Había puesto la insulina como se lo habíamos pedido. Incluso él mismo había guardado y cortado los botes de suero y nos había guardado toda la orina de Rubén ordenada, de forma que con unas tiras de orina podíamos ver cómo había evolucionado su glucemia y sus cuerpos cetónicos. Todo el equipo del hospital quedó sorprendido del comportamiento y de lo bien que lo había hecho el padre de Rubén, y todos empezaban a implicarse más en su cuidado. Conseguimos que los cirujanos vaciaran el pus de sus brazos y le colocaran drenajes. Compramos antibióticos más potentes y Rubén fue mejorando. Él sí que hablaba español y sabía muchísimo de controlar su diabetes, de modo que él nos orientaba. Enseguida pudimos ponerle insulina NPH y espaciar un poquito más las dosis. Nos pedía comida de verdad, porque la dieta de diabetes del hospital no le gustaba y apenas tenía carbohidratos. Así que le comprábamos comida fuera y ajustábamos las dosis de insulina. Tanto fue mejorando que el mismo día que yo volví a España, Rubén era dado de alta del hospital, con un glucómetro y una buena provisión de material e insulina para pasar el resto del otoño. 2 años después, la Sociedad Aragonesa de Pediatría nos dio una beca para mejorar las condiciones de la planta de pediatría del Hospital de Higüey. Así que me organicé con mi hermana Ana para ir a hacer efectivo el importe de la beca. Cuando llegó al hospital, el director, ya mi amigo, me cogió del hombro y me habló de aquel joven haitiano con quien tantas horas había compartido. Él me contó que el otoño siguiente la situación de Rubén volvió a repetirse, que volvió al hospital en cetoacidosis y que esta vez no sobrevivió. Rubén tendría ahora 31 años. En estos días de Internet y redes sociales, a veces sueño despierto y me imagino que él me encuentra en Facebook y me dice que el director del hospital estaba equivocado, que él no murió en aquel otoño, que consiguió formarse, mejoró sus condiciones de vida, formó una familia y que hoy es él el que maneja las riendas de su vida con diabetes. ¿Sabéis? Soñar dormidos nos ayuda a mantener vivos los recuerdos. Soñar despiertos nos ayuda a mantener viva la esperanza. En la época en que yo conocí a Rubén, la esperanza de vida de un niño en algunas regiones de África era de solamente 7 meses si le diagnosticaban diabetes. Aún en 2015, en Angola, 1 de cada 10 niños que diagnostican de diabetes morirá antes de 1 año después del diagnóstico. En toda Latinoamérica, África, la India y el sudeste asiático, millones de personas conviven con la diabetes,
sentenciados a sufrir amputaciones, ceguera e insuficiencia renal por falta de educación, medios y tratamientos. En países como Venezuela, la situación se ve agravada por culpa de la crisis política. Incluso en un país desarrollado como Estados Unidos, convivir con la diabetes puede ser muy complicado si no tienes ingresos y un buen seguro médico. Pero igual que después del ciclón Jean, el sol volvió a brillar en República Dominicana, algunas cosas están mejorando. Hoy hay asociaciones trabajando para mejorar las condiciones en los batelles. En Higüey, el año pasado, estrenaron un nuevo hospital, mucho más moderno y mejor equipado. Y hoy, en toda la República Dominicana, el Instituto Nacional de Diabetes, en colaboración con IDF, lleva educación y tratamiento a todas las personas con diabetes del país. En todo el mundo hay grandes iniciativas para mejorar las cosas, tanto en esos países como otras más recientes para llevar ayuda a Venezuela, o algunas más cercanas como la que nos presentó Tubabs Team el año pasado en el Diabetes Experience Day. Por eso yo os animo a que si alguna vez os planteáis colaborar con una de estas iniciativas, no dejéis pasar la oportunidad, porque estoy convencido de que por muchos avances médicos y tecnológicos que tengamos, no podremos decir que hemos vencido a la diabetes hasta que todos los medios disponibles no estén al alcance de todas las personas que los necesiten, sin que importe el lugar donde hayan nacido. Sabéis, antes os he dicho que no iba a hablar de mí, pero os he engañado un poquito. Para terminar, me he guardado una parte de mi historia. Cuando me despedí de Rubén, el día antes de volver a España, su padre puso sus manos sobre mi cabeza y pronunció unas palabras en su lengua criolla. Rubén me explicó que estaba pidiendo para que aquel joven doctor siguiera aprendiendo para poder ayudar a más niños y niñas como Rubén. En la facultad no me enseñaron el mecanismo de acción de esas palabras, pero tengo muy claro que tienen mucho que ver con que yo siga trabajando contra la diabetes, aunque solo sea un pediatra en una pequeña ciudad de Huesca. Muchas gracias a Ángel Ramírez, a todo el equipo que hace posible el Diabetes Experience Day, a Sergio de Diabetes a Tiras por sus dibujos y, por supuesto, a todos vosotros por haberme dejado compartir hoy la historia de Rubén y su padre.